¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Esta ocasión nos encontramos otra vez con el compañero Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, Ale, ya me di cuenta que invitaste a un personajazo, alguien muy querido, alguien que estimo mucho. Y justamente vamos a presentar al buen Fidel Sánchez, compañero de la Facultad de Economía, economista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo estás, Fidel? Bien, bien, aquí con todo, rumbo ¿cómo se llama? Al otoño de este año. Vamos con todo por el frío. Sí, ya, ya casi se vienen épocas de frío. Y bueno, hablando de esto, de este tema sumamente importante, el cual vamos a hablar ahorita, referente a la reforma energética que ha planificado, convocado el presidente de la República. Entonces, pues eso es lo que vamos a dialogar esta ocasión con el compañero Fidel y Edgar. Entonces, bueno, Fidel, ¿crees que nos puedas platicar de qué consiste la reforma que ha convocado el presidente de la República? Sí, vamos a hacer una monografía rápida y y ya después podemos reflexionar en detalles, ¿no? Este, eh, la reforma, digamos, en términos de la palabra, que de lo que dice es que CFE se va a volver una empresa del Estado. Ahorita no vamos a entrar en esos detalles, bueno, si quieren después, pero era una empresa pues que seguía sus operaciones, pero no tenía el estatus de empresa de Estado, de empresa pública. Entonces, con esta reforma se solicita que CFE pase a ser, digamos, a tener el nivel de empresa del Estado a nivel para que nada más se tenga en mente como al nivel de Pemex, ¿no? Una empresa con una envergadura que pueda cubrir todo el área nacional. No, pero también es importante porque al mismo tiempo CFE con esta reforma absorbería la producción, la distribución bueno, y las formas en cómo va a ser consumida la energía eléctrica. Bueno, en realidad son 5 áreas, ¿no? Pero con esas 3 áreas vamos a hacer este énfasis en el que CFE se haría cargo de todo el proceso de luz, ¿no? Desde que se extrae algo hasta que se genera, hasta que llega a tu casa, ¿no? Esto en países como México, bueno, digamos México, puede parecer obvio, ¿no? Lógico, porque conocemos pocas empresas de luz, ¿no? Como sucedía antes con la gasolina, ¿no? Que antes siempre las empresas eran de Pemex, ¿no? Las gasolinerías. Entonces, con la reforma energética, en realidad fue muy raro ver otras gasolineras, ¿no? Pero más o menos algo así pasa, ¿no? Como que es difícil concebir que hubiera otra alternativa que una sola marca, ¿no? Pero pongo también este pilar porque al rato eso es importante, ¿no? Pero entonces CFE se va a hacer cargo de todo este proceso. Y hasta ahí, digamos, lo que dice la palabra, ¿no? De la reforma. Pero ¿por qué esto está generando tanto problema, ¿no? Si aparentemente eso es lo que ya está haciendo CFE, ¿no? O sea, dices, es una empresa que de por sí está haciéndose cargo de la creación y distribución de la energía. Y efectivamente es que no era así, ¿no? ¿Y por qué es importante ahora esta reforma en este momento? Salió gente como el jefe Diego, ¿no? Que muy controversial y otros, el Arreola del Deforma y de SDP Noticias y otros, que digamos que coinciden con el pensamiento neoliberal, algunos con una crítica más respetuosa e inteligente y otros pues tirando nada más odio, ¿no? Pero vamos con las que digamos son argumentadas y de alguna manera son inteligentes, ¿no? Como ellos mencionan que al imponer en este estatus a la CFE se generaría un monopolio del mercado. Ese es un concepto económico que por eso es que decía yo que es importante cómo esta subida de estatus cambia, ¿no? Porque decían, sí está bien que CFE exista como empresa pública y que proporcione energía en el mercado. Dice, pero siempre como un competidor más que no tenga mayor poder que otra empresa privada pudiera tener. Entonces, claro que, o sea, los neoliberales, digamos, toleran empresas del Estado siempre y cuando sean menores a sus empresas privadas, ¿no? Entonces, en el momento en que CFE se le dan facultades para hacerse cargo de todo el proceso, entonces ellos ven que las empresas privadas dejarían de ser competitivas en términos de precios, ¿no? Y pues de precios y de calidades, ¿no? Entonces perderían segmentos de mercado.
que automáticamente pasarían a manos de la CFE, ¿no? Entonces, el principal argumento está en que esta reforma promueve un monopolio de Estado, ¿no? Que en la teoría neoliberal, esos son de las cosas a combatir, ¿no? Y digamos que puede ser que sí, y puede ser que no, ¿no? Pero de hecho en la reforma energética dice, no se considerará un monopolio. Eso es parte de la reforma energética. Con eso responde, digamos, la gente de Nale, de Rocío Nale, que es la que lo presenta. Brillante, a mí me parece una mujer brillante, y de Obrador, ¿no? De todo su grupo, ¿no? Dice, no va a ser monopolio porque el precio no se va a poner bajo los precios que cualquier monopolio pone sus precios. Por eso ya no es monopolio, aunque tuviera todo el control del mercado, ¿no? Entonces dice, porque un monopolio pudiera ser Telmex antes de que llegaran todas las demás, para los que nacimos en los 90, recordemos que para el 2000 Telmex era la única empresa que existía, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, o Televisa durante 40 años, ¿no? Antes de TV Azteca. Aunque bueno, después igual con TV Azteca es un oligopolio, un duopolio, ¿no? Pero la manera en que ponen los precios es de manera arbitraria. Hay una ley de oferta y demanda del monopolio que básicamente ellos lo establecen hasta el punto en donde no puedan romper su propia demanda, ¿no? O sea, en pocas palabras venden lo más posible el precio más caro. Esa es la ley del monopolio para imponer sus precios. Entonces, lo que dice la reforma eléctrica pero es que no van a establecer sus precios mediante este mecanismo, que al contrario, lo van a establecer al precio más bajo para la población. Entonces, eso es interesante porque marca una pauta diferente en el mercado eléctrico, ¿no? Digamos, hasta ahí la reforma energética al papel, ¿no? Digamos, a lo que esté escrito. Ahora, dentro de la monografía con la cual es importante ingresar es ¿por qué es importante la reforma energética en este momento? ¿No? Y yo no me voy a... Claro, bueno, yo personalmente sí me considero a favor de la reforma energética, pero no quiero entrar en el sentido de si es buena o no para el pueblo, ¿no? Sino pensemos como piensa un aparato de gobierno y por qué presentar esta iniciativa en este momento si puede ser dañina o si puede dañar o beneficiar su proyecto de nación, ¿no? Bueno, porque no todos los gobiernos hacen lo que quieren, sino lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante poner este tema a discusión? Y no antes o no después, ¿no? Y sale porque también recordemos que este tema no estaba tan cantado, ¿eh? No como otros temas como pendientes de AMLO, el propio litio, por ejemplo, ya estaba medio cantado, ¿no? Pemex, obvio, ¿no? Y ahí podemos ver varios temas cantados, el problema de las medicinas, etcétera, ¿no? Del sector salud, pero no estaba tan cantado, como que de repente salió y la reforma está muy bien estructurada y está muy bien trabajada y se ve que lleva mucho seguimiento. Digamos, ahorita no quiero especular sobre cómo se elaboró, pero sí los tiempos mundiales, ¿no? Y tenemos que verlo a la luz de una crisis energética en Europa. Por eso es que es bien importante discutir este tema. Por eso digo, independientemente estás a favor o en contra, el problema de la crisis energética va a ser un problema actual en el mundo. Uno, porque Europa es el centro, pues digamos, la arteria del mundo, ¿no? Con Estados Unidos, pues, pero el flujo, ¿no? Y tienen diversas crisis que ahorita no vamos a abundar, pero está, por ejemplo, la crisis de contenedores, la crisis de los sobreprecios, los apagones que hubo en Texas, ¿no? Cuando se cayó, bueno, los apagones que después tuvieron repercusión en México, y hay muchos problemas. Pero en ese punto neurálgico del mundo, ya hay otros, pero en ese en específico, ahorita hay una crisis energética que se ve en la electricidad, pero en realidad engloba otras formas de energía. Y ese no tiene vistas a resolverse bajo los mecanismos tradicionales que la economía los ha resuelto desde la posguerra, ¿no? Sabemos que la posguerra, los tratados después de que crearon la ONU y las instituciones, crearon unas maneras de operar, ¿no? Entonces, de alguna manera han estado resolviendo los problemas más o menos bajo los mismos mecanismos. Pero la crisis actual energética pareciera que no tiene solución bajo los mecanismos tradicionales de la posguerra, ¿no? Eso es bien importante. Pareciera que no hay. Puede ser que salga que sí, pero hasta el momento pareciera que no lo hay. ¿Y qué es lo que está generando esta crisis?
bueno, perdón, ¿dónde se ve, dónde se expresa mejor? En los precios de la electricidad, ¿no? Entonces, ahorita España, ahorita no tengo la lámina completa, pero España es el más famoso, pero también Italia y Gran Bretaña, aunque ya no es propiamente de la Unión Europea. Todos estos tienen los precios más altos, pero no solamente, digamos, del mundo, sino es en España, que es el que se hizo más famoso, de enero a la fecha subió el 400% la luz, 400%, ¿no? O sea, no hay control de precios. Y la luz eléctrica es vital para la vida cotidiana de todo el pueblo, pues desde los hogares hasta las industrias. Entonces, un aumento en un precio de un material estratégico augura inflación generalizada, ¿no? De todos los precios, pues todo va a aumentar de precio. Entonces, aquí está el debate, ¿qué está pasando en Europa? Entonces salen los neoliberales a decir que todo es, literalmente esa es la explicación. Dicen que todo es una estrategia de Moscú para que ya pase el Nord Stream, ¿no? Y eso, ¿qué tiene que ver? Ahorita no vamos a ahondar porque realmente no vale la pena, es una explicación sosa, ¿no? Superflua, que no tiene sentido, pues. No es como otras veces que es claro que es mentira, pero al menos se esfuerzan porque parezca verdad, ¿no? Ahorita no tiene ningún sentido. Digamos, la explicación que dan pone mucho del problema que está en mente, ¿no? Que es que nadie quiere ver los problemas que han generado, ¿no? Y digamos, o sea, sin necesidad de romper el neoliberalismo, sin necesidad de romper el esquema de mercado, sin necesidad de ir contra las empresas privadas de energía eléctrica en España, sin necesidad de eso, aún así nadie quiere ver qué poder hacer por el problema real. Toda Europa está volteando a ver a otro lado y decir, nosotros no somos. ¿Y cómo no van a ser ellos? Ellos son los que generaron el problema de la subida de los precios de la luz eléctrica. Y básicamente, si quieren ahondamos con eso al rato o después, básicamente el precio en España se pone así, no hay empresa del Estado, son aproximadamente 5 o 6 empresas privadas las que ponen los precios, entre ellas las famosas Repsol e Iberdrola, que son las que están en México en contra de la reforma, de la propuesta de la reforma eléctrica de Rocío Nale, y ellos se juntan y hay un esquema que se llama de subasta. Entonces dicen que diario ponen los precios que se van a dar al público. Entonces diario cambian los precios, como familia tienes que estar al pendiente, ¿no? Y que de estos precios hay muchas maneras de generar energía, ¿no? Vamos a abarcar desde la hidroeléctrica, la nuclear, la eólica, la carbonífera y hay otra, ¿no? No me acuerdo cuál, pero hay como 4 o 5. Pero la diferencia de producciones hace que haya producciones muy baratas y producciones muy caras, ¿no? La más barata hasta ahorita es la hidroeléctrica, la más barata y más limpia, por cierto, de estos. Y la más cara es la carbonífera. Ah, perdón, la de gas, es la quinta que me falta. Y esto es bien importante. Entra entonces el gas LP, ¿no? Están los 5, entonces el más caro es el de gas LP y el más barato es la hidroeléctrica. Entonces dicen que aunque la oferta de luz eléctrica se llene con, no sé, de hidroeléctrica se haga el 70%, del otro 10, 5, así, y solamente el gas LP, que es la más cara, solo produzca el 1% de la luz eléctrica, por las leyes que han firmado desde hace 20 años, el precio que se establece es el del más caro, para que no haya pérdidas, dicen ellos. Entonces, el ejemplo que ponen quienes explican esto es que dicen, es como si fueras a la verdulería y compraras 2 kilos de zanahoria, 5 de papa, 2 lechugas, 8 kilos de jitomate y un solo aguacate. Dice, pero como ese aguacate es muy caro, dice, si cuesta, no sé, el aguacate 30 pesos la pieza, dice, todo lo demás que compraste te lo van a cobrar como si compraras aguacates, ¿no? Entonces, esa es la regla que ha funcionado en Europa desde hace 20 años. Con esa regla. De esa manera se garantiza que las empresas no pierdan nada, ¿no? Que puedan producir, bueno, y también eso hace pues que puedan producir que ellos mismos aumenten sus costos porque de todos se los van a pagar, ¿no? Porque la ley se los garantiza. Pero estamos ahora sí en un contexto en el que la transición energética, ese es otro concepto clave que hay que poner. La transición energética en Europa, ahí hay críticas, puede ser que sí, puede ser que no, yo digo que sí, se está dando de manera desordenada.
Entonces, dejaron de producir sectores que sí abastecían a la población para pasar a sectores que no estaban justificados económicamente, sino que solamente eran para cumplir agendas. Esto es una dura crítica a los que propician la transición, a los pro transición, ¿no? No quiere decir que la transición no sea posible, quiere decir que los que están haciendo la transición son unos mal hechos, es diferente, ¿no? La transición sí es posible, pero los que están encabezando este proceso no saben hacer las cosas. Entonces dicen que dejaron de producir energía en sectores que sí tenían la fuerza de producirlo y lo empezaron a producir y le empezaron a depender de sectores que aparentemente más limpios. Y dicen que el principal fue el de las eólicas, que esperaban que la producción eólica fuera de, no sé, digamos 20 megavatios, ¿no? Pero dicen que nadie esperaba que no hubiera viento, así de sencillo. Entonces, en vez de 20 megavatios, ahorita solamente están produciendo 2 megavatios, o sea, la caída de la producción por la falta de viento fue enorme. Y entonces dicen, están tratando de decir, entonces, ¿quién dijo que apagaran las otras plantas? No era necesario. O sea, sí podíamos producir energía eólica sin apagar las otras plantas. Y ahí es donde dicen, pues sí, pues es que pues, no tuvimos que haber apagado las otras, ¿no? Y ahí es donde se están. Entonces, imagínense, hay una escasez de energía eléctrica. La otra es que también los precios del gas LP vienen, en Europa vienen de Rusia. Eso es bien importante para que se note como esta crisis. Viene de Rusia y llevan unos 5 años queriendo poner el Nord Stream 2 justamente para que esto no fuera posible, la escasez de gas LP en momentos cruciales. Pero Estados Unidos ha estado frenando, no solo el Nord Stream, sí, ese es el más claro, pero en general ha querido frenar el ingreso de gas ruso a Europa, al menos desde que entró Biden. Ni Trump lo hizo, ni tocó el tema, Biden sí. Entonces ha estado empujando a la Unión Europea y a Merkel, sobre todo porque es la entrada, a que no acepten el gas ruso. Entonces ahora tienen con todo este momento en donde, todo este proceso en el que han expulsado el gas ruso, ahora imagínense que cae la producción eólica y entonces la producción de las otras se encarecen, tenemos la crisis española, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque nadie quiere ceder. O sea, cualquiera podría decir, oigan, pues entonces abren la puerta al gas ruso, ¿no? Ya. Oigan, pues entonces prendan las plantas de carbón, aunque sean sucias. Si no hay viento, pues prendemos la de carbón, ¿no? O sea, o sea digamos que la solución podría venir de alguna manera como, pues, si no hay luz, pero la planta que produce luz está apagada, pues hay que prender la planta, ¿no? Eso, de alguna manera, la solución podría ser rápida. El problema es que justo es lo que yo les decía al principio. El problema es que nadie lo quiere hacer, porque hasta ahorita las empresas no han perdido nada. Entonces las empresas no tienen la necesidad de cambiar nada, porque esta crisis la pagan las familias, pero las empresas no han recibido pérdidas, porque se les sigue pagando al precio que ellos imponen, ¿no? Empezaría a haber una crisis a las empresas si la gente dejara de pagar, entonces perderían sectores del mercado, pero no. Entonces los dueños de las empresas dicen, pues, ¿cuál crisis, no? Aquí no hay crisis. Y por el otro lado también la Unión Europea, que es la que regula estas leyes, tampoco tiene la intención porque ellos dicen, pues si la energía sube, pues que siga subiendo, ¿no? No pasa nada. Y entonces también los que dicen que abran el gas, la llave al gas ruso, pues dicen, no, pues de todos que pague el que quiera, ¿no? O sea, aquí nadie quiere virar, ¿no? Nadie quiere virar, más que las familias pobres, ¿no? Pero bueno, no están muy organizadas en Europa, ¿no? Tristemente. Ahora, nada más para terminar, regresando a México. Un punto nodal que dice la reforma energética en el papel es el objetivo de esta reforma eléctrica, perdón, es garantizar la soberanía y la independencia energética ante los nuevos tiempos. Eso es bien importante porque entonces, al parecer, la reforma eléctrica va más allá de una cuestión de mercado y de ingresos. No están poniendo una empresa para generar ingresos para el Estado. Yo digo que no. Yo digo que, bueno, a lo mejor puedo ser muy optimista en la inteligencia de Andrés Manuel, pero yo creo que la gente del mayor rango de la 4T, Ebrard, Andrés Manuel, la propia Nale, hasta Sheinbaum, pero hablo del aparato, digamos, como estatista estratégico, ¿no?
todos ellos prevén, porque bueno, Ebrard, por ejemplo, platica con gente de China y de Estados Unidos, o sea, tiene una visión geopolítica brillante, ¿no? A mí me parece que México en geopolítica es brillante, y sobre todo el equipo de Andrés Manuel. Que podamos estar a favor o en contra, eso es diferente, ¿no? Pero me parece que tiene una gran capacidad, ¿no? Me parece que ellos están previendo que la crisis energética en Europa se va a replicar. Ese es un volado, pues aquí yo no, esta suposición, pues es un volado y ojalá yo me equivoque, ¿no? Pero están previendo, yo digo, yo pienso, también, bueno, otros analistas también lo opinan, ¿no? Yo opino y pienso que la crisis energética que está dando en Europa se va a dar en otros lugares. No sé si mundialmente, porque yo creo que en Asia no va a pasar, pero Europa, perdón, América Latina como, pues como basurero o patio trasero de todas las políticas norteamericanas y de la OTAN, siempre somos propensos a repetirlo, siempre, cualquier cosa que pase lo vamos a repetir, ¿no? Entonces, en México sí se están dando estos pasos alternativos que en otros países no se quieren dar, ¿no? Entonces, la reforma energética, sí, eléctrica, perdón, sí es un paso decisivo en otra dirección. Todavía no sabemos si esa dirección es mejor, no sabemos si realmente va a dar los rendimientos que promete, eso no lo sabemos. Pero aquí, no, aquí el proyecto de la reforma eléctrica no está hablando de precios y no está hablando de consumo, no está hablando de ingresos, está hablando de soberanía. Y lo que dice es, cuando todos los países se queden sin luz eléctrica, nosotros sí vamos a tener. Y entonces una de dos, o se puede vender y México se puede exportar luz eléctrica, o mínimo, aquí no va a haber subidones de precios ni escasez. Bueno, otro ejemplo muy sencillo para terminar. Suiza, que siempre dicen, es que México quiere ser Suiza, pues ahora pareciera que Suiza quiere ser México. Suiza ya está preparado porque apenas, como dijeron, apenas viene el invierno en Europa y, bueno, yo no soy de Europa evidentemente, pero dicen que el frío allá cambia, o sea, es muy fuerte pues en comparación con el verano, ¿no? No es como en México que sí hay una variación, pero no tanto. Entonces dicen que prevén que el invierno haga mayor la escasez y la crisis en Europa, pues que esto se va a poner peor, que los precios se van a disparar más y que la escasez va a aumentar. Entonces, Suiza, digamos, como único país que está viendo la realidad, apenas salió ayer la nota, hasta pareciera que se estaban, nos quisieron dar material. Suiza está previendo apagones planificados porque, digamos, el gobierno suizo ya previó que la escasez es inminente. Entonces lo que está haciendo es planificando apagones. Dice, primero de tal punto las casas, de tal punto espacios públicos. Y el tercer rango son empresas, ¿no? Se prevé que va a haber una pérdida de tantos millones de euros al perder la capacidad productiva, ¿no? Ellos ya están afrontando el problema de escasez. En vez de que digan, vamos a producir, dicen, va a haber escasez, hay que hacernos bolitas. Entonces, hasta ahorita hay legislaciones, perdón, hay legisladores que están hablando en el Parlamento suizo para ver la posibilidad de cambiar el programa de transición energética. Y ellos dicen, necesitamos un programa de transición energética que ponga en el centro la soberanía y la autosuficiencia. O sea, todavía no están diciendo qué hacer, solo dicen, lo importante es la soberanía y la autosuficiencia. Dijeron, es posible que sea necesario fundar empresas públicas de electricidad. Qué brillantes, ¿no? O sea, los suizos descubriendo el agua tibia, pues, ¿no? Pareciera, para nosotros los mexicanos, pues podríamos decir, pues es lo que están proponiendo Andrés Manuel desde hace mucho tiempo. Pues para Europa eso es nuevo. Y dicen, en caso de que el Parlamento suizo esté de acuerdo, puede ser una transición que lleve hasta 2050. Imagínense, son estimaciones de los políticos suizos. Eso es impactante, me cae. Cuando yo lo leí, dije, AMLO ya está en 2050, literalmente. México está en 2050 y los suizos van a querer alcanzar a México en la calidad energética, pero van a ir 20 años antes, ¿no? 30, 25. Entonces, eso habla de por qué la reforma energética se da en este proceso en donde todo el mundo va a caer en un proceso de crisis de electricidad, ¿no? Y de escasez energética, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante la reforma eléctrica, ¿no? Digo, yo creo que sí va a rendir las cosas que propone, me parece que sí es viable económicamente, pero fuera de eso nada más,
me parece que sí es importante poner en el centro la soberanía y la autosuficiencia para que el día que haya apagones en el mundo, pues aquí no haya tantos, ¿no? Eso me parece lo importante, ¿no? Y creo que eso sería esta parte. Algo que, bueno, o sea, para empezar, muchas gracias. Yo creo que tuviste muchos, bueno, o sea, en general la exposición fue sumamente concisa, ¿no? Referente a lo que pasa, principalmente a nivel mundial, para entender por qué López Obrador y la comisión pues tratan de adelantarse, ¿no? Ir un paso adelante de lo que se viene, ¿no? Que analizar que es resultado de un neoliberalismo no planeado, ¿no? Es decir, pues se anteponen primero ganancias antes que todas estas cuestiones que son muchísimo más importantes, ¿no? Y bueno, hablando de eso, yo tengo la duda, eh, no sé qué piensen ustedes referente a esto, cuando López Obrador menciona que los contratos de autoabastecimiento van a desaparecer para estas, bueno, para las empresas grandes, cadenas, se mencionaba Bimbo, Walmart y demás, y ellos tendrán entonces que adquirir sí, bueno, adquirir la energía a Comisión Federal de Electricidad. No es decir, estas empresas, o bueno, qué tiene de malo los contratos de autoabastecimiento de estas empresas? Pues, digamos, viéndolo como ciudadano que no es empresario, pues yo diría que pues todo, ¿no? O sea, porque pues a nadie le gusta que alguien más menos, ¿no? Que uno si estamos pagando el mismo derecho, digamos, ¿no? Viéndolo como desde la teoría económica, como bien dijiste, estas propuestas de que ciertos sectores pagaran precios preferenciales. A lo mejor, bueno, sí menos, pues, pero se les llama precios preferenciales porque tienen que ver con tamaños y escalas y cosas así, ¿no? Como estimaciones, como promociones de alguna manera, ¿no? Se hicieron en un momento en el que se consideraba que para el desarrollo nacional había que subsidiarle lo mayor posible a las empresas, para que las empresas después fueran más productivas. Entonces, digamos que entrando en la misma lógica, hay una idea productiva detrás de esto, ¿no? O sea, un beneficio, pues, ¿no? Digamos, no se dice se está regalando la luz, sino que se dice se lo dejamos más barato para que ellos puedan producir mejor y todos nos beneficiemos con el producto. Lo menciono porque pudiera ser cierto, ¿no? Digamos que si sí generara ese beneficio, pues dices, bueno, pues vale la pena que se le pague, que se le cobre menos, perdón, porque nos está dando un beneficio. Ese era el beneficio de la duda que se les dio cuando se aprobaron estos contratos hace 30, 20 años. Yo creo que como 25 años, porque fue en el 90 y tantos. Pero tiempo después hemos visto que ninguna de estas empresas es beneficiosa no genera beneficios extras, ¿no? Entonces, digamos, afuera de que a mí no me guste que una empresa pague menos, ¿no? Por nomás porque sí, pero digamos que fuera de ese prejuicio, si le podemos llamar de esa forma, yo creo que dados los resultados de las empresas, hemos visto que se les dio beneficios para que después multiplicaran el beneficio y no lo hicieron. Entonces, más bien, si nos vamos a los resultados, podemos ver que no han regresado el beneficio que prometieron si se les subsidiaba la luz eléctrica, ¿no? Entonces, si no hay resultados, pues lo correcto es cambiar de política, ¿no? Y pues yo creo que es correcto, ¿no? Que paguen una tarifa normal y que pues vean otras maneras de reducir costos, ¿no? Digo, bajo la misma lógica de que lo que quiere es reducir costos para ofrecer mejores productos, pues que vean otras maneras de hacerlo, ¿no? No a costa de que el Estado les financie, ¿no? O sea, que ellos sean más productivos por su cuenta, pues. Yo creo que es parte de esa discusión. Y digo tan discusión porque en una de esas sí puede haber empresas reales que benefician al pueblo. Digamos el Teletón, ¿no? O sea, que con toda la crítica que hay. Pero bueno, o sea, nadie está haciendo lo que hace el Teletón, pues, ¿no? Entonces hay gente que te puede decir, es que yo sí estoy a favor del Teletón porque como se ayudan, pues ahí hay un debate, ¿no? Yo creo que Oxxo no es una empresa beneficiosa. Todavía en el Teletón podemos entrar en debates, ¿no? El Oxxo no, yo digo que no. Y así podemos entrar, digamos, lista por lista, ¿no? Yo digo que tampoco para ponernos en como regalarle a las empresas es siempre malo. Pues sí, bueno, a lo mejor puede ser, pues, ¿no? Pero podemos ampliar el debate, ¿no? Vámonos a los resultados. Entonces, va por ahí, ¿no? Yo creo que basta de justificar que empresas
pues como Oxxo, ¿no? Que te venden todo al sobreprecio, la sigamos beneficiando, ¿no? Eso es ilógico, es irracional, ¿no? Ujú. Y no se benefician a los pequeños empresarios, ¿no? Porque si se supone que no es un monopolio, pues para que ellos también puedan competir, porque hay muchas empresas que pagando la renta o pagando la luz, pues ya no pueden competir, ¿no? Y esos también generan, esas pequeñas empresas también generan empleos, ¿no? O sea, generan empleos que no son tomados en cuenta. Con todo esto que estás diciendo, se me hace curioso, con toda la exposición que diste, que hay ciertas paraestatales que el gobierno neoliberal pues no vendió, ¿no? O sea, porque es como si fuera algo estratégico, porque me hace pensar, ¿por qué no vendieron el Fondo de Cultura Económico, ¿no? O sea, y el Fondo de Cultura está en España y está en toda América Latina, muy, pero muy cabrón, ¿no? Pero ¿por qué FC sí, no? Es como que curioso, ¿no? Y algo que me parece y que las personas no, a veces nos cuesta trabajo entender, porque no estamos como que muy involucrados en el tema, es que hay zonas en México que aún siguen sin luz, o sea, ni siquiera tienen para tener luz, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar y nos tenemos que preguntar, reflexionar si la luz es un privilegio o es un derecho, ¿no? Porque hay que ser honestos, o sea, tú como empresario, o sea, alguien como empresario, pues si en un lugar o en una comunidad no tienen el dinero suficiente como para hacer la instalación de luz, pues tú no vas a ir, ¿no? Pero es obligación del Estado proporcionarle esa luz a esa comunidad. Y es lo que no están viendo, ¿no? O sea, es como que lo que no se ve. Y me parece muy curioso porque nadie ve eso y nadie observa eso. O sea, que hay lugares todavía en México que ni siquiera hay luz. O sea, y donde hay personas y que no pueden acceder a la luz y que estas mismas empresas pues no se van a acercar porque no le llegan a la tarifa, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que me hace pensar, pero con respecto a esto que te estoy diciendo, ¿tú cómo ves que solamente fueron seccionando o parcialmente, conforme al tiempo, fueron haciendo empresas privadas ciertas paraestatales, ¿no? Y ni siquiera fueron paraestatales como que al azar, fueron paraestatales estratégicas, porque desde hace, no, o sea, desde hace 30 años, desde Salinas de Gortari, pues el Fondo de Cultura, pues ya le hubieran dado aire, ¿no? Pero ¿por qué sigue? Y sigue siendo muy exitoso. De hecho, el Fondo de Cultura Económica, siendo una paraestatal mexicana, se mantiene y es autosustentable, ¿no? O sea, es algo como que de lo que te hace pensar. ¿Tú qué reflexionas sobre esto, Fidel? Ah, yo creo que ahí sí se necesita como periodismo de investigación, porque así de entrada, o sea, sin conocer detalles, yo diría que no les alcanzó el tiempo, pero de que iban por todas, ¿no? Pero digamos que a lo mejor yo no lo sé. La decisión concreta de cuál sí y cuál no es algo que requiere investigación periodística, ¿no? Y ver datos, porque estoy seguro que, pues era una cuestión, por ejemplo, de decir, a ver, porque tenían la puerta abierta, o sea, el gobierno y los neoliberales y los empresarios se metieron hasta la cocina de todas las empresas. Entonces o sea, yo literalmente me imagino diciéndole, aquí está la llave de todo el país, agarren lo que quieran, pero pues no tenían tantos bolsillos. Entonces, cuando van entrando, pues tienes que agarrar, o sea, bajo un criterio de decisión, agarras lo que mejor te dé, que ocupe menos lugar en tu bolsillo, ¿no? Entonces, yo digo que así poco a poco fueron saqueando, ¿no? O sea, pues este me queda a mí, este sí lo puedo adquirir, este me lo llevo, pero al mismo tiempo no les sobraban manos, ¿no? O sea, más bien les faltaron manos para llevarse más. Yo digo que otros 20 años en el poder y se hubieran llevado todo, yo digo. Yo digo que por eso no lo hicieron, por una cuestión de, pues eso, les faltaron manos. Pero la decisión concreta tiene que ver con, yo digo, ¿no? ¿Qué pensó cada empresario en qué momento o qué gobernante para decir cuál sí y cuál no? ¿No? Y yo creo que solamente así podemos resolver. Por ejemplo, de la CFE, pues yo tampoco sé por qué, pues, o sea, es una editorial con prestigio, con redes de distribución, muy rentable, ¿no? Yo creo que a lo mejor después, pues, ¿no? ¿No? A lo mejor era un asunto de esos, ¿no? No sé. Bueno, digo, habría que investigar caso por caso.
Bueno, pero por ejemplo, nada más para cerrar esto. Por eso es que apuraron tanto la reforma energética con Peña Nieto y tuvieron que dar tantos sobornos en el caso de Odebrecht, que es el que se hizo famoso, porque llevaban 10 años queriéndolo aprobar desde que se hicieron las primeras movilizaciones por el petróleo en el 2007, creo, ¿no? Después de la imposición de Calderón. Imagínense, pasó Calderón y Peña queriendo privatizar Pemex. Entonces, bueno, le dijeron a Peña, antes de que te vayas me la tienes que dejar aprobada y pues la pasó, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? También entre los sectores neoliberales tenían miedo de que varias cosas no pasaran. Entonces, ¿cómo se ve que luego, bueno, no luego, sino que tardaron en agarrarlas, ¿no? Como la reforma energética. Tan mal lo hicieron tan rápido que lo hicieron con varios candados sueltos. Y gracias a esos candados es que hoy las reformas, la energética y la eléctrica, son posibles. Porque si lo hubieran hecho 2 años antes, esos candados internacionales estarían bien puestos. ¿No? Me acuerdo que había muchos análisis en el torno a la reforma energética de cuáles eran los planes de poner candados internacionales en el Fondo Monetario, en la ONU, cosas así. Esos ya no se pudieron poner. Por lo tanto, los candados al quedarse a nivel nacional, bueno, sí hay algunos internacionales, pero ya no son tan grandes. Es que sí los pueden romper en la actualidad. Pero si lo hubieran hecho 2 años antes, los candados internacionales estarían puestos y ahorita serían irreversibles. Creo que por ahí va, ¿no? Es una cuestión de poder, ¿no? De poder y no poder. Y ya Y bueno, ahorita que me... Ah, bueno. nada más rápido, nada más rápido. Sí, sí. Entonces, nada más te faltó mi otra pregunta. ¿La luz es un derecho o es un privilegio? Buena pregunta, y es el debate que todos debemos dar, ¿no? O sea, claro, lo que se decida por CFE y los demás, pues, digamos, es cuestión de la legislatura, ¿no? Pero qué posición nosotros, moral o ética, asumamos de esas cosas, es importante, ¿no? Aunque es muy personal, pareciera que no impacta, pero es importante. Justamente por lo que dices, cuando la CFE se nacionaliza, bueno, Luz y Fuerza, ¿no? Que es la primera, se nacionaliza y luego se crea CFE, creo que en el 52, 53 con Ruiz Cortines, o perdón, con López Mateos, o Miguel Alemán, perdón, uno de ellos. Y eso es importante porque justamente AMLO le habla al PRI y le dicen, aprobar la reforma eléctrica de la actualidad es su oportunidad de reser el PRI que hizo la revolución, ¿no? O sea, ese mensaje de AMLO en verdad es importante para la historia del PRI, porque el PRI aprobó estas reformas a través de decir o sea, era la idea de la identidad nacional que el PRI hizo, ¿no? Creó desde abajo, pues, ¿no? Desde las bases del PRI, pues, y dijo, la luz eléctrica es un derecho, y construyó la nación en base a esa idea. Aunque a nivel mundial había otras tendencias que decían la luz eléctrica es un producto o una mercancía, el PRI, como estructura nacional de poder, dijo, no, en México es un derecho. Y electrificaron todo el país. Como tú dices, ahorita la gente lo ve normal, pero no, electrificar un país como México sin caminos, y gente que no habla español, y en los 50, ¿no? No, o sea, fue una tarea histórica. Y eso sí es cierto. Por ejemplo, gente como Lorenzo Meyer y otros historiadores dicen, nadie ha visto que esa fue una verdadera proeza histórica que casi ningún país ha podido hacer. A lo mejor la Unión Soviética, ¿no? Pero pues eran comunistas, pues, ¿no? Era su vocación. Pero de ahí en fuera, ningún país ha podido electrificar a un país tan extenso y con tales magnitudes como México, ¿no? Y lo hizo a través de la idea de que la luz eléctrica es un derecho, ¿no? Y sí, como tú dices, hubo lugares donde ponían luz eléctrica con helicópteros y cosas muy caras, ¿no? Entonces luego electrificar pueblitos de 20, 30 familias era costosísimo, pero costosísimo, como no se tiene idea. Solo se pudo solventar cuando la empresa es del Estado y tiene la idea de que es un derecho. Y bueno, bajo eso, pues un pueblito podría demandar a su Estado diciendo, no me electrifican, y es un derecho, ¿no? O sea, yo exijo que me electrifiquen. Pero con el cambio de las políticas neoliberales, entonces se dice, no es un derecho, es una mercancía. Entonces ahora ese mismo pueblito puede ir a decir, yo solicito que me electrifiquen, entonces los tribunales pueden, o sea, ya están en calidad de decir, no es nuestra competencia porque si la empresa considera que tu pueblito no es rentable, no tiene que ser electrificado, no es su obligación, ¿no? Antes sí, digamos que con el Estado priista, le vamos a llamar, ¿no? Sí era una obligación, ¿no? Sí podías ir y el PRI, bueno, los juzgados tenían que decir, sí se le tiene que electrificar porque es un derecho, ¿no? Después ya no.
ahorita regresa el debate, ¿no? ¿Es un derecho o es una mercancía? O sea, la gente tiene derecho a acceder a ella, aunque esté en la comunidad más alejada de México, o tiene que aceptar que es rentable o no rentable ante el mercado. Ese es, o sea, ¿qué posición tomemos ante eso? Pues marcan los nuevos tiempos, ¿no? O sea, yo como tú considero que es un derecho, bueno, no lo dijiste, pero lo consideras, creo, ¿no? Porque pues es un derecho humano, ¿no? Es como la alimentación, yo diría, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a tomar agua, a la luz eléctrica, bla, bla, bla. Y hay gente que dice, no, 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 la gente no tiene por qué tener derecho a eso. Fin, ¿no? Es una discusión ética, moral también, ¿no? Y sí, ¿no? Exactamente es sumamente increíble, digo, en el aspecto que, cómo considerar aspectos del desarrollo humano, ¿no? Como es la electricidad, el agua como una mercancía, ¿no? Que es las cuestiones que tanto se señalan en el sistema que todo vuelve producto, ¿no? Entonces yo, al igual que ustedes, considero que la electricidad es un derecho más que una mercancía, puesto que gracias a esto se desarrollan demasiadas cosas, ¿no? Colosio en el 94, bueno, en el 93, 92, cuando era director nacional del PRI, me parece, viaja a Chiapas a dar unos como mecanismos para fabricar café, ¿no? Para los agricultores, y llega a las comunidades y la gente le dice, bueno, gracias por las herramientas, pero pues cómo vamos a hacer que funcionen si no hay luz en las comunidades, ¿no? Que como sabemos, si bien ha sido un trabajo sumamente, bueno, como mencionó el compañero Fidel, eh, histórico, ¿no? Que haya sido posible llegar a electricidad a diferentes comunidades, pues hay comunidades que no todavía o siguen padeciendo de luz eléctrica, y entonces ahí entra otra vez el debate, ¿no? Entonces, como gente, ¿no? Que necesita y que por derecho humano tendría que tener acceso a electricidad, pues no se le presta o no se le vuelve a ver, y pues al contrario a empresas como Oxxo, como Walmart, como Bimbo, ¿no? Se les concesiona y demás. Eh, pues regresando un poquito, ¿no? A la plática que decía Fidel, referente a cómo López Obrador plantea la reforma energética, me gustaría saber qué tan fácil es el panorama para poder llevar a cabo la reforma energética, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A qué tan viable es en el campo de la Cámara de Senadores y Diputados, qué tan complejo pudiese ser, y pues si tiene o no las de ganar dentro del Senado, ¿no? Porque esta es una de las grandes dudas, ¿no? Porque incluso se menciona que este puede ser la reforma del sexenio, ¿no? Por lo que significa, por lo que hay detrás y lo que conlleva. Entonces, me gustaría saber cuál es el análisis del compañero Fidel respecto a qué tan fácil pudiese ser para López Obrador en el Senado, pues poder tener votos a favor de la reforma. Sí, muy buena pregunta porque los tiempos son tan turbulentos que ahora sí, digamos, los líderes, dígase senadores, diputados, que tomen malas decisiones, no asegurarán su permanencia, ¿no? Diferente a otros años en donde el margen de equivocación es tan grande, pues que podían no ir, ¿no? Podían tomar malas decisiones y pues el pueblo no se los demandaba, ¿no? Ahora, digamos, si se equivocan, no quiero decir que la impunidad se acabó, ¿no? Tampoco, porque, bueno, la impunidad ahí sigue y la corrupción, ¿no? Pero el margen es más estrecho. Y no solamente estoy hablando, digamos, del ciudadano que vota en abstracto con su representante, sino estoy hablando directamente a estos gente que está votando, a qué sectores obedece de manera inmediata, o sea, los grupos políticos, ¿no? Y recordemos que estos grupos políticos, pues también son representantes de una clase social, empresarios, no solamente es como empresario y trabajador. Sí, digamos, esas son las dos fundamentales, pero también es el empresario de las minas, el empresario de los medios, o sea, hay muchos sectores, ¿no? Entonces, el panorama está cambiando tanto en el mundo que todos estos sectores se acomodan de manera diferente, ¿no? Eso es bien importante entenderlo, porque diferente a Europa, en México las empresas privadas nunca se adueñaron de toda la dinámica de la electricidad.
sí obtenían grandes rentabilidades, grandes ganancias, pero no eran dueñas de todo el proceso, como en Europa, ¿no? Allá no hay una CFE o una Luz y Fuerza del Centro que tuviera toda la legitimidad y todo el peso de repartir, ¿no? Aquí, o sea, sí había otras empresas que se hacían cargo de procesos, ¿no? De distribución, de venta, de almacenamiento, pero todas llegamos a expensas de la columna vertebral de la CFE. Entonces, aunque la CFE perdiera mucho porcentaje, porque creo que hasta la fecha solo se hacía cargo ya del 27, 28%. No tengo bien el dato, pero digamos, las empresas privadas ya tenían la mayoría de la participación en la electricidad, pero aunque hayan tenido la mayoría, la CFE no dejaba de ser la columna vertebral que articulaba la dinámica. Eso no pasaba en Europa. ¿Esto por qué es importante para la pregunta que dices? Porque en Europa, todos los grupos políticos que están articulados alrededor de los congresos nacionales están interesados en que la dinámica no se rompa. En cambio, acá no, en América Latina y en México no. Si la CFE se rompe, ninguna empresa privada tiene la capacidad de reestructurarse a sí misma ni al mercado nacional. O sea, en Europa, que no se rompa la dinámica que está en crisis, depende que ellos ganen. Y aquí, igual, ¿no? La diferencia es que allá ellos gobiernan y acá no. Entonces, si tú le preguntas, digamos, a un empresario que tenga que ver con la energía aquí, ¿qué quieres? Aquí te van a decir, yo quiero que CFE no pierda la columna vertebral del proceso. Y tampoco quiero que me quite mi mercado, ¿no? O sea, las dos cosas. Entonces, eso es importante porque si leemos la reforma energética, eléctrica, dice que se garantiza que el objetivo de la reforma eléctrica es que la CFE tenga el 54% del mercado y el otro 46% se mantenga en empresas privadas. A mí me parece que hay un coqueteo enorme con los sectores empresariales, enorme, ¿no? A plena luz del día. Y le dice a los sectores privados, apoya la reforma y yo te garantizo estabilidad energética. ¿No? Eso es, en un mundo que está cambiando, eso es oro molido, ¿no? Para las empresas. Ahora también, hablemos de las empresas que no son, que no dependen directamente de la energía eléctrica, pues, ¿no? Empresas privadas que no son de la eléctrica. Digamos, Walmart, cosas así, ¿no? Que dependen de la energía, pero como consumidores, no como parte del aparato productivo. Ellas, de todos modos, claro, tú le dices a Walmart, ahora sí vas a pagar completo, obviamente se molesta. Pero si le dices, pero yo te garantizo que aunque pagues completo vas a pagar poco precio en comparación con lo que tengas que pagar en Europa, porque la reforma eléctrica garantiza precios generalizados bajos, eso le garantiza estabilidad. Entonces, Walmart va a decir, hijo de la chingada, ¿no? Está bien, va. Se molesta, pero hay consenso, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque por eso es que esta idea de la soberanía energética y de la estabilidad de los precios bajos beneficia, o sea, suena bien para las familias pobres, ¿no? Suena bien para las clases medias y también suena bien para el sector empresarial. Suena muy bien, porque garantiza seguir operando, insisto, porque el panorama en Europa es diferente. Allá las empresas son dueñas del proceso, aquí no. Entonces, aquí la reforma eléctrica te dice, tú apóyame en que la CFE siga siendo el tronco, la columna vertebral del proceso, y yo te garantizo estabilidad, no va a haber apagones, no va a haber subidas y bajadas de precios. Ahí muere, ¿no? Entonces, como aquí las empresas privadas no son dueños del proceso de por sí, pues es mejor, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Para terminar de responder, sin embargo, apenas entrevistaron a la jefa del PRI, no me acuerdo cómo se llama su nombre, que es jefa de la bancada del Congreso. Es una mujer, no sé si es Amalia, Paloma, pues es muy famosa. La entrevistaron hace 2, 3 días y le preguntaban eso. Álvaro Delgado y Alejandro País Varela le preguntaron, oye, ¿qué opinas de esto de López Obrador, no? De si de que AMLO los invita a que voten por el PRI, a que el PRI recupere ser el PRI, valga la redundancia, y ella decía, ella es la jefe de la bancada del PRI, ¿no? O sea, es una persona de mucho poder, pues, en este tema. Y decía, no vamos a caer en provocaciones, lo que él quiere es separarnos, casi pinche AMLO, ¿no? Pendejo, ¿no? ¿Qué se cree, no? Y decía, nosotros somos el PRI, nosotros sabemos nuestro pasado, no necesitamos que se metan en nuestra historia, ¿no?
O sea, y ella decía, si nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica, sigue siendo porque somos el PRI, ¿no? Y porque el PRI evoluciona y se echó todo un chorro, ¿no? De que están en su derecho de no votar a favor de eso y AMLO no tiene por qué chantajearlos con eso, ¿no? Va, eso lo dice la jefa de la bancada del PRI. Al otro día sacan un análisis y en donde dicen que de tanto porcentaje del PRI, la mitad más o menos sí está pensando en votar por la reforma de López Obrador, ¿no? O sea, sí hay una idea de que pueden romper la llamada alianza legislativa, como ellos le han dicho, que yo digo que no la tienen, pero digamos que a lo mejor sí la tienen. Ya están pensando romperla. Entonces, estos analistas decían, puede ser que al final no la rompan, pero el solo hecho de que sí lo estén pensando implica que los grupos empresariales que están detrás de estos gobernantes, porque sigue siendo gente del PRI, pues son empresarios, ¿no? No tiene nada de malo, pues o sea, eso no es un peyorativo. Lo que quiere decir es, de todos modos, sigue siendo gente del PRI que dentro de la lógica priista dice, es mejor la reforma eléctrica a no tener la reforma eléctrica. O sea, ya no es un debate de a quién, digamos, deja de ser un debate de cabildo, ¿no? De cuántos votos jalas tú y así, hacer un debate realmente, un debate de clases. Entonces, dentro del PRI, digamos, el más neoliberal, ellos van a votar en contra de la reforma eléctrica. Pero de todos modos, aquí, aunque no dejan de ser neoliberales, hay empresas dentro del PRI que dicen, no manches, no, la reforma eléctrica sí nos conviene, neta, ¿no? O sea, realmente la reforma eléctrica es beneficiosa para los grupos empresariales. Entonces, yo digo, por los análisis que también he visto y los debates que se llevan en las cámaras y eso, yo digo que fácilmente se va a aprobar, ¿no? O sea, con la mano en la cintura, hasta lo del litio, que es lo que está ahí, ¿no? Porque todos quieren estabilidad, ¿no? O sea, tú le preguntas a un empresario, ¿qué quieres? No, pues a mí me gustaría ser dueño del litio, así, ¿no? Y dices, pero sí sabes que si quieres ser dueño del litio, te vas a tener que pelear con los chinos y con los británicos y que puede haber una pinche guerra aquí. Ay, no, pues entonces, ¿cómo le puedo hacer? No, pues vota a favor de que sea el Estado el que lo reparte. Entonces, otra vez, aunque diga, ay, no me late, pero si hay estabilidad, va. Entonces, la palabra de que pone Andrés Manuel de soberanía e independencia energética, en política se traduce en estabilidad para todas las actividades económicas, empresariales, de ganancia. Si les garantizan estabilidad en un tiempo en donde el mundo es turbulento, en serio van a ver que todos van a votar que sí, con la mano en la cintura, ¿no? Con la mano en la cintura y van a dejar a los grupos, y por eso es que AMLO está tan, se le nota en el semblante. La gente que está alrededor de Claudio X González, que solo va a votar que no por la reforma, solo por llevarle la contraria, pero en realidad hasta a ellos les beneficia. Entonces van a quedar como, pues así, pues gente que nada más dice que no, porque sí, ¿no? Porque en realidad no hay razón para decir que no. No, o sea, insisto, esos grupos empresariales salen beneficiados con la reforma energética y ellos lo saben. Por eso van a votar que sí. Y hasta se estaba hablando de una fusión, ¿no? PRI, PRI Morena, ¿no? Ahorita para poder hacerlo. Oye, ya para ir terminando, eh, con todo esto que ha pasado, que ha sucedido, sabes bien que pienso que hay cosas que sí se le pueden reprochar a Andrés Manuel, que no lo ven objetivamente, siempre lo he pensado, pero hay cosas que no. ¿Y qué tanto le duele a, a la oposición? Si no los logros, pero la estabilidad que ha tenido Andrés Manuel. Y te lo digo por lo siguiente. Estaba viendo videos cuando comenzó la pandemia de hace un año, y hablaban que México se iba a acabar de vacunar en el 2000, acabando el 2022 o el 2023, y ya casi toda la ciudadanía mexicana, acabando el 2021, ya está vacunado. ¿Por qué le cuesta tanto a la oposición hablar de los logros de AMLO? ¿Y por qué no lo ataca de otra, o no atacar, sino por qué no lo critica de otras formas en las que realmente ha fallado? Porque es imposible acertar en todo, ¿no? Siempre va a haber grandes triunfos, siempre va a haber derrotas importantes, pero ¿por qué piensas que no lo ven? De hecho, hasta estabilidad económica, ¿eh? Ahorita decían que íbamos a hacer Venezuela, y es algo que a mí en lo personal pues me sorprende, me deja como que pues de alguna manera satisfecho, ¿no? Venezuela apenas le volvió a quitar seis ceros a su moneda,
y ya, ¿qué dijo Maduro? Pues, ¿saben qué? Ya mejor vamos a decir que 4 bolívares son cuatro, hacen $1, ¿no? Porque eran de hecho ya 4 millones de bolívares lo que hacían $1, ¿no? Estaba muy, muy canija, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre eso? Y ya para terminar, Fidel. Sí, hoy todos los lunes Alejandro País Varela hace una videocolumna que dura 10 minutos, ¿no? Y en la de hoy justamente decía que el problema de la derecha que está con Claudio X, o sea, porque hay derecha en Morena, ¿no? Pero esa no, sino de la de Claudio X, que es pues el PRIAN-RD, ¿no? La Alianza Va por México, Zambrano, todos ellos, ¿no? Lili Telles. Dicen que su problema no es político, sino que es él le llama de menosprecio. Su menosprecio es tan grande hacia Andrés Manuel, que siempre lo han menospreciado desde que era oposición, que su menosprecio no lo llevan a ver la realidad, ¿no? Así tal cual, o sea, y Alejandro Páez Varela reflexiona la misma pregunta que tú estás haciendo. Porque dice, por ejemplo, se sube Lili Telles a decir al estrado, yo podría agarrar a Andrés Manuel y sacarle las tripas en un canal. Dice, y tú ves cómo la gente de abajo, aunque esté en contra de Andrés Manuel, se le queda viendo como, ahora está loca, ¿qué está diciendo? ¿No? O sea, no habla como política. Y entonces, cada que habla Lili Telles, todo el mundo la ve como loca, ¿no? O sea, literalmente que no tiene sentido lo que está diciendo. Como cuando le dio el bastón de, ¿cómo se llama? Cuando le dio algo a Gatell y le dijo el doctor muerte, ¿no? O sea, oye, teniendo tanto que criticar, ¿por qué haces esa payasada? Pues, ¿no? O sea, eso no es de político. Entonces es como lo que dice Alejandro País Varela, ¿no? O sea, todo mundo, Lili Telles habla y todo el mundo se le queda viendo como está, en qué mundo vive. Sí, y literalmente ella cree que todas las masas le están aplaudiendo, diciéndole, Lili Telles, di más, ¿no? Oféndelo más, pon más apodos, ¿no? Y dice lo mismo con Jesús Zambrano, todos los demás, cada que hablan, solo ellos creen que hay gente que les está aplaudiendo. Sé porque las encuestas dicen otra cosa. Andrés Manuel va a la alza, ellos van a la baja. O sea, digamos, los únicos que no ven la realidad son ellos, ¿no? Y la realidad que no ven, Alejandro País Varela dice que pues es por el menosprecio, ¿no? Tanto es el odio que ellos mismos se ciegan, ¿no? No pueden admitir, y eso es importante. Ahora, finalmente, un comentario muy, muy rápido. De todos modos, el mundo cambió tan rápido, de ahí me voy a agarrar de García Linera. Dice que de por sí el neoliberalismo mundial ya estaba en crisis, ¿no? Y bla, bla, bla. Ahí hay muchos indicadores, ¿no? La subida de precios, la caída del trabajo, el detenimiento del flujo mercantil. Hay como 4 o 5 indicadores que indicaban, valga la redundancia, que el neoliberalismo estaba alentando. Pero en la pandemia y el virus lo rompió todo, ¿no? O sea, eso es muy importante porque fue precipitado a niveles históricos, ¿no? Y lo que dice es que de la noche a la mañana el mundo se queda sin proyectos, sin programas, ¿no? Entonces resulta que todos los consejos neoliberales de que siempre que se aplicaron por 30 años en el mundo, por 40 años, de la noche a la mañana dejaron de ser completamente inútiles. No solamente criticados, no solamente un poquito golpeados, no, completamente inútiles. Entonces resultó que a todos los neoliberales, a todos los que estaban ahí, les dijeron, tú vete a tu casa, no sirves, ¿no? Literalmente no sirves. Ya lo que tú nos estás haciendo no sirve de nada. No tanto, fíjense, el premio Nobel de Economía. ¿Qué tonterías estamos, en qué mundo estamos viviendo? Bueno, no culpa el premio Nobel, él solamente está haciendo lo que le enseñaron. Le dieron el premio Nobel por demostrar que un aumento en el salario mínimo no genera desempleo. Y alguien dirá, ¿a poco hay alguien que pensara eso? Y sí, esa es la base de la teoría neoliberal del desempleo. Se llama la curva de Phillips. Hizo todo un modelo macroeconómico y microeconómico con derivadas, todo para demostrar que hay una relación negativa entre el desempleo y el salario mínimo. Según ellos dicen que el aumento del salario genera un aumento del desempleo, ¿no? Y ahí está completamente demostrado científicamente. Y los neoliberales tomaron decisiones de países con la curva de Phillips en el bolsillo, ¿no? Y ahora viene y le dan el premio Nobel por demostrar que eso no es cierto, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? O sea, estamos demostrando que darle de comer a un niño está bien, ¿no? Ah, no manches, ¿no?
qué barbaridad, ¿no? Que calentar el agua antes de tomar te caliente el cuerpo, ¿no? O sea, estamos descubriendo cosas que parecen de risa, pues, pero que el neoliberalismo sí obligó. Bueno, eso es importante porque al quedarnos entonces sin paradigma, las críticas que venían de otros paradigmas, yo creo que se quedaron sin sustento, incluso el de la izquierda. A mí sí me da mucha vergüenza, como gente pues, bueno, yo me declaro, ¿cómo se decirlo? Yo hago mis análisis con la crítica de la economía política como columna vertebral, ¿no? O sea, con el capital, ¿no? Cosas así de bolsillo, pues, ¿no? Entonces, sí, realmente me da pena ver cómo podríamos criticarle tantas cosas a Andrés Manuel, pero, todos los que crecimos en la cultura de izquierda, dimos tantos pasos atrás en la inteligencia cultural, digamos, de nuestra, ¿cómo decirlo? Pues como de nuestra tradición académica, que ya me cae que es mejor no criticar, ¿no? O sea, es más bien una autocrítica de que hemos caído tanto en críticas superfluas y vanas que es mejor no decir nada, ¿no? Es como decir, si vas a criticar a Edgar por cómo vino vestido, mejor no lo critiques, ¿no? Aunque tu crítica sea de izquierda, oye, si vas a hacer esa crítica, pues mejor no digas nada, ¿no? Sabiendo tanto que criticar, no criticamos nada. Y entonces lo mismo que tú estás haciendo que la derecha hace, que la derecha no ve la realidad, lo mismo está pasando con otros sectores, ¿no? Dígase de izquierda o críticos en general, ¿no? En realidad nadie está criticando lo que realmente hay que criticar. Entonces, pues, no, tanto pues que la derecha va a regresar al país, pero no por la vía de la Alianza por México, ¿no? Sino por vía de Morena, ¿no? Los grupos de derecha que están alineando en Morena, todo el preanredé literalmente que se pasó, pero que son de derecha neoliberal, ahí van a florecer, ¿no? La gente de X González ya están en el basurero de la historia, de ellos no hay que preocuparnos, ¿no? Más bien hay que preocuparnos de la derecha que anida dentro de Morena, ¿no? Pero bueno, cerrando esta parte, sí, todos los que hacíamos crítica al modelo neoliberal cuando se cae, el neoliberalismo se muere con todos sus críticos. Entonces, ya no tenemos nada que criticar, ¿no? O sea, literalmente, insisto, aprendimos a criticar la ropa, pues ya mejor no critiquemos nada, ¿no? Por mucho que tengamos el derecho de criticar. Si vamos a criticar cómo habla AMLO, mejor no critiquemos nada. Si vamos a criticar cómo hace política, pues bueno, o sea, cosas vanas, pues, ¿no? Es que se juntó con tal, ay, tantas cosas que criticar de fondo y criticamos que se tomó una foto con Barbosa, ¿no? Al que le caiga mal Barbosa, ¿no? O que se tomó una foto con Armenta, al que le caiga mal Armenta, que llevó a un gobernador del PRI de embajador, al que le cae mal el PRI. O sea, si vamos a criticar eso, pues mejor no digamos nada, ¿no? Nos vemos más inteligentes sin hablar, ¿no? La Pues, derecha debería ser lo mismo. pues muchas gracias, Fidel. No sé si que quieras cerrar con algo, Alejandro, antes de despedir ya a Fidel. Claro, bueno, mencionar igual y agradecer el tiempo de Fidel ante esta exposición, que es un tema sumamente complicado y que tiene muchas aristas, ¿no? Como el litio, incluso lo de las concesiones a las mineras que vienen por ahí, ¿no? En la reforma. Y pues sí, ¿no? Apuntar que es una reforma sumamente importante e interesante el ver cómo se va a desarrollar, el ver el paso, ¿no? Que va enfrente el gobierno de López Obrador ante tanto desabasto y caídas de electricidad en Europa y en otros sectores mundiales. Y sí, ¿no? Recalcar que a veces la oposición pareciera estar sumamente arraigada, ¿no? A lo antes visto y sumamente subjetiva, ¿no? Que yo creo que lo que le hace falta más a este país es precisamente lo que decía Fidel, ¿no? Y Edgar, de análisis más objetivos, ¿no? Más críticos, ¿no? No cuestiones, pues, que dices, no, o sea, ¿por qué criticamos a López Obrador de precisamente como decía Fidel, ¿no? De cómo habla, de cómo se expresa y no atacamos ciertas cosas que pues deberían ser más importantes señalar, ¿no? Pero bueno, nos corresponde a nosotros como personas críticas hacer esos análisis y no reproducir los que sabemos de antemano que no caen en ningún lugar. Y pues eso, ¿no? Agradecer mucho a Fidel, al compañero Edgar,
de esta plática, de este análisis, y bueno, en el futuro próximo, lejano, platicaremos de cómo va la reforma, qué tal está yendo y ver los resultados, ¿no? Pues muchas gracias, Fidel. Gracias a ustedes por reflexionar estos temas con la comunidad. Dale, nos vemos.